Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muy bienvenidos. Esto es Tesis de Salud y te propongo quedarte ahí con nosotros porque tenemos un programa realmente imperdible. Vamos a hacer una recorrida por muchísimos temas que seguramente te van a interesar. Por ejemplo, vamos a estar hablando de la alimentación saludable para los chicos, cómo hacer para que nuestros hijos coman bien, todo un desafío. También vamos a hablar de sarcopenia, ¿no? Cuando con la edad se pierde la masa, la tonicidad muscular, cómo podemos hacer para revertir este problema. Y además vamos a hablar de problemas auditivos y todas las soluciones que hoy nos ofrece la tecnología para escuchar realmente bien. Todo esto hoy en Tesis de Salud, que comienza de esta manera. Bueno, vamos a dedicarnos ahora a los problemas auditivos y por eso la convocamos a Micaela Constanzo, fonoaudióloga. Gracias, Micaela, por estar por la con invitación. nosotros. ¿Cuáles son los principales problemas que podemos tener en cuanto a la audición? Sí, en realidad para definir deberíamos empezar a hablar de hipoacusia, que es una disminución auditiva. El oído tiene distintas partes y cada una tiene una función. O sea, desde que recibimos la onda sonora pasa por el conducto auditivo, por el oído medio, el tímpano, los huesecillos y estimula la cóclea, que es el órgano de la audición. Y de allí el estímulo pasa al nervio y el nervio al cerebro. En definitiva, terminamos escuchando con el cerebro, quien es quien interpreta la señal acústica. Entonces, una disminución auditiva puede darse en cualquier parte de esa vía auditiva. Una interrupción define el tipo de hipoacusia, es decir, en el oído externo o en el oído medio es una hipoacusia de conducción porque se interrumpe la conducción del sonido, sea en el oído interno es una hipoacusia neurosensorial porque afecta la parte, digamos, sensorial del órgano de la audición, que es la cóclea, y después tenemos retrococleares que van más allá, pueden estar afectados del nervio o alguna parte más superior de la vía auditiva. ¿Cuándo es temporario? ¿Cuándo es un problema permanente? Bien, depende de la causa y el lugar que afecte. No es lo mismo una otitis de verano por la pileta que una otitis a repetición o algún tipo de hipoacusia, como sea con la edad, por ejemplo, que afecta las células del oído interno y que son irreversibles. Entonces hay hipoacusias conductivas, neurosensoriales o mixtas. Entonces depende de la etiología, la causa, y algunas que son reversibles con tratamiento y otras que no. Bien. ¿Cuánto estamos afectados, cuánto está afectada nuestra audición por los estímulos externos, ¿no? Sobre todo estoy pensando en los auriculares que hoy los chicos usan sin parar y a un volumen tremendo. Sí, en realidad primero que vivimos en una ciudad hipersonora, hipercontaminada auditivamente, entonces el problema no es los auriculares en sí, sino es el volumen al cual se escucha y el tiempo de exposición a un ruido, a un volumen determinado. Entonces, sigamos por primero el tipo de auricular. No es lo mismo el auricular de copa que el auricular que va inserto, digamos, el pequeño que todo el mundo utiliza por la distancia al tímpano y el impacto que genera la presión sonora. ¿Es más nocivo el interno? En realidad tiene que ver con el volumen, y por la distancia que está al tímpano y el tímpano en la cóclea. Entonces, lo importante es determinar el volumen. La primera recomendación es, habitualmente los sistemas tienen un control auditivo. Algunos hacen algún ruidito cuando expones el máximo y si no a la mitad del valor total del volumen máximo. Eso es lo que te permite el dispositivo. ¿Es acumulativo el daño auditivo? Sí. Más que acumulativo, primero tiene que ver, digamos, con la predisposición de cada ser humano y depende del tipo. O sea, una exposición continua durante determinado tiempo, un determinado volumen, podría llegar a generar un daño irreversible a nivel de la cóclea. Pero no todas las personas que están expuestas al mismo nivel sufren el mismo daño. Entonces es importante como prevención, sobre todo en los adolescentes, que hay mucho índice de adolescentes con hipoacusia por este tipo de... o por exposición a ruidos altos, continuos, o los boliches. Bueno, ¿qué tratamientos tenemos? Vi que trajiste algunas cosas que son realmente maravillosas, los avances que ha habido con respecto a solucionar el tema de las soluciones auditivas. Hipoacusia. Exactamente. Las soluciones pueden ir desde audífonos que no son implantables hasta prótesis implantables. En Argentina, por ejemplo, Medel es una de las casas que más, digamos, tecnología tiene y más nueva y, digamos, trabajando sobre tecnología, porque lo que te decía hoy al principio es que
el sentido de la audición fue el único que se logró restituir mediante la tecnología, no hay otro por el momento. Claro. Exactamente, no es que te cura, porque no va a curar, pero sí cuando lo tiene puesto al implante, por ejemplo el implante coclear, genera una estimulación eléctrica que, valga la redundancia, estimula esas fibras que no lo está haciendo naturalmente la cóclea. Increíble, o sea, puede escuchar a un chiquito que nació... Exactamente, hay un protocolo a seguir, no es que cualquier ser humano, digamos, no es que cualquiera puede recibir un implante coclear, pero sí que sepan que existen estas soluciones y que son óptimas dependiendo del paciente. Bien. Bien. Entonces, el implante coclear no sé si se llega a ver, pero tiene una parte interna que es la que coloca el cirujano con una guía de electrodos flexibles para preservar esas estructuras, que esto es parte de la tecnología, ¿sí? Y estos canales que se ven acá, estos electrodos, generan una estimulación a la cóclea. Y el paciente colocándose la parte externa, hay distintos modelos, pero este en particular lo que hace es tomar la señal y enviarla a la parte interna, ¿sí? Digitalizarla y generar pulsos eléctricos en la cóclea para que vaya al nervio y del nervio al cerebro. O sea, va a tener en la parte externa... La parte externa puede tener este o este que es retroauricular, dependiendo del modelo que elija el paciente. O lo que se saca y se pone mediante un imán. Y lo que va por dentro implantado, ¿cuánto puede durar? Puede durar 20 años, 30 años, 10 años, dependiendo, digamos, la tecnología, pero habitualmente el promedio tiene un índice muy bajo de fallos, entonces más o menos tenemos pacientes de 20, 25 años implantados con la parte interna. Y después la parte externa permite todo el tiempo, como va en desarrollo con la tecnología, de la mano de la tecnología, el paciente lo puede cambiar sin necesidad de ser reimplantado. Claro, es increíble. Contame las expresiones que has visto en gente que no podía escuchar y de repente recibió un implante. Sí, en realidad los más chiquitos te das cuenta en la cara, a veces cuando la mamá le habla y se sorprenden, a veces lloran, a veces se ríen, sonríen y todos lloramos porque imagínate, o sea, es como muy emotivo. Y después los adultos que tal vez son muy activos los adultos, cada vez la edad, digamos, se extiende más laboral y tenían dificultades en las reuniones o dejaron de escuchar la música o la voz de la pareja, es muy emotivo cuando se enciende. A ver, no es que se enciende y automáticamente van a escuchar, pero sí llega un proceso de adaptación, pero habitualmente sienten esta sensación de estímulo que se les llenan los ojos de lágrimas y llaman, saben que algo suena que antes no escuchaban. Claro, es increíble. ¿Hasta qué edad se puede poner un implante coclear? No hay una edad máxima. Sí determina mucho el estado clínico del paciente y algunas otras cosas que se evalúan para saber si ese paciente está apto para recibir un implante coclear. Por eso es importantísimo que consulten al otorrino, un médico especialista en prótesis auditivas, para que le hagan todos los estudios, se diagnostique y sepa si puede... No, pero la calidad de vida te cambia. Eso es el objetivo. ¿No? Porque mucha gente se resigna, le tiene un poco de miedo, un poco de tabú el tema de... No es tabú, es informarse. O sea, saber que una vez que se implanta hay todo un proceso de habilitación de la vía auditiva o rehabilitación, un acompañamiento familiar, un acompañamiento terapéutico, un acompañamiento en el colegio en el caso de los niños. De todo el entorno para poder ayudar también a que sea útil y sacarle el mayor provecho posible al implante. Una mejor calidad de vida. Exactamente. De eso se trata. Muchísimas gracias. Muchas gracias a vos. En tiempos de escuela, con el tema de las viandas, en tiempos de vacaciones, porque siempre hay una lucha, lo cierto es que la cuestión de la comida con los niños es un problema que en algunos casos hasta obsesiona a las madres y a los padres. Estamos hoy con Paola Hernández, licenciada en nutrición, justamente para hablar de esto, ¿no? De cómo hacer que los chicos coman un poquito mejor. A ver, ¿por dónde arrancamos? ¿Por dónde arrancamos? Primero, por empezar a pensar que cualquier hábito alimentario empieza en la casa, que el pilar fundamental es la familia y que somos nosotros los adultos los que vamos a dar las pautas para que los chicos tengan una buena alimentación, porque si nosotros no comemos bien, ¿cómo podemos dar el ejemplo o podemos decir a nuestros chicos que coman bien si no ven que nosotros también lo hacemos? Entonces es fundamental la familia, la organización familiar y mucho de esto que vos decías, en todo este tiempo que corre, que estamos todos apurados, llegamos cansados, siempre optamos por lo más rápido, lo más fácil. Lo más práctico. Exactamente, ¿no? Y muchas veces eso no es lo más saludable porque por lo general son
alimentos ultraprocesados llenos de sodio, de azúcar, de grasas, que nos hacen bien a nosotros, pero tampoco le hacen bien a los chicos. Claro. Entonces tiene que empezar por ahí el cambio. ¿Hasta dónde insistimos con un chico para que coma cosas que no quiere comer, no? En realidad lo que se dice siempre es que un chico puede probar hasta 10 veces un alimento para poder decir que no le gusta. Ajá. O sea que hay que dar a probar sin exigir, y todo también depende de la edad y tener en cuenta si es un adolescente, cuanto más presionás, obviamente que menos se va a dar. Sale para el otro lado. Exactamente. Y en un niño siempre dar a probar, pero sin presionar. Presentar en el plato, que esté en el plato, y si no quiere comer lo deja a un lado y come lo que elige en ese momento, pero la idea no es voy a hacer siempre lo que al chico le gusta. Si a mi hijo le gusta fideo, le voy a dar fideo todos los días, y no. Hay que ofrecer otro tipo de alimentos para tratar de empezar a dar variedad también. Yo conozco algunos casos de unas amigas que tienen los hijos que solamente dicen no come nada, solamente come pizza y pastas, y entonces se desesperan cuando hay otro tipo de comida por hacerles eso. ¿Cómo educamos a esos chicos y a esas madres? Un poco como yo te decía antes, primero el ejemplo en la casa, que esté la comida. Segundo, que la casa no sea un restaurante donde hay un menú a la carta y que cada uno va a tener su menú, que sea una comida para todos y ofrecer en ese momento esa comida y que se coma lo que hay. Que es como decía la abuela, que se coma lo que hay, que parece a veces un poco rígido para los tiempos que corren y para la visión que nosotros tenemos ahora como padres flexibles, de que hay que escuchar a los chicos y todo, pero también existe un momento en que uno como padre también tiene que enseñar, educar, y parte de esa enseñanza y esa educación también se da en la alimentación. Entonces se hace una sola preparación que tenga vegetales, que tenga hidratos de carbono, que tenga proteínas, que tenga legumbres, que se ofrezca el agua y que esté a disposición sin dar siempre, como te decía antes, el menú a la carta de, bueno, yo me hago un churrasco con ensalada y al nene le hago una pizza porque él no come esto. Claro. Bien, con el tema de las viandas, ¿cómo hacemos para que sean saludables, pero al mismo tiempo para que asegurarnos que el chico coma, ¿no? Y que no sea el diferente también en el colegio, aunque eso ya está cambiando bastante. Sí, eso está cambiando bastante, pero con respecto a las viandas, siempre hay que tratar de respetar un poco el hábito alimentario de la casa. Por eso es que desde el principio planteé esto de tratar de empezar a ofrecer todos los tipos de alimentos. En una vianda tiene que haber proteínas, tiene que haber vegetales, tiene que haber frutas, y sobre todo tenemos que acordarnos siempre de la hidratación, de cuidar las temperaturas, de evitar la contaminación cruzada, y no preparar la vianda la noche anterior, dejar lista y después le das al otro día a la mañana, porque también he visto ese tipo de casos. La vianda se prepara la noche anterior, se deja en la heladera y después cuando el nene va a ir al colegio se carga en la heladerita. Si no, no tiene no dejarla sentido. en la heladerita. Exactamente. Ahora, a veces más complicado que la vianda en sí mismo, muchas veces para los chicos, son las colaciones, ¿no? Que ahí sí apelamos a lo que viene empaquetado, el alfajor, las galletitas, y ahí estamos metiendo toda comida procesada 100%, ¿no? Sí, pero también podemos optar por frutas, también podemos optar por algunos lácteos, y digo, hay lácteos que son larga vida, que no necesitan una conservación en frío, entonces también podemos dar uso de esos lácteos. Podemos hacer algunas preparaciones caseras, algunas barritas caseras que son muy fáciles de hacer. Quizás la primera vez cuesta un poco más, pero cuando ya agarramos práctica y tenemos cancha, ya podemos hacerlo y podemos dejar para los chicos, y de alguna manera nosotros también estamos controlando qué estamos poniendo dentro de la barra. Bueno, eso por ejemplo para ahora que en épocas de colonia, ¿no? Y bueno, cuando comienza el colegio, ¿qué ideas podemos mandarles para los chicos para los recreos o para que se lleven en sus mochilas ahora a la colonia? Decías, bueno, barritas caseras, por ejemplo, una torta hecha en casa, ¿es mejor que mandar unas galletitas? Y sí, siempre lo casero va a ser mejor, pero justamente por esto que yo te decía antes, que nosotros tenemos un control de los ingredientes. Muchas veces en lo que viene empaquetado hay mucho conservante, mucho colorante, hay muchos aditivos que
no sabemos qué son. Yo siempre le digo a mis pacientes, leen los ingredientes y empieza harina, después ISN. Tenemos que empezar a buscar en el código alimentario qué es cada cosa. Entonces tratar de volver un poco a lo natural, sin renegar de lo que está disponible, de la facilidad que también te dan las industrias, pero no valernos solamente de eso. Hay que compensar un poquito. Exactamente, buscar siempre el equilibrio. ¿Qué hacemos con un chico que tiene sobrepeso? Con un chico que tiene sobrepeso tenemos que fomentar mucho el tema de los hábitos saludables y del movimiento y del descanso. Porque en estos tiempos que corren hay mucha exposición a las pantallas, los chicos están mucho tiempo sentados y el sedentarismo hoy por sí mismo ya es un factor de riesgo para sobrepeso, para obesidad. Se habla que cuando estamos mucho tiempo sentados empiezan a secretarse proteínas inflamatorias en el cuerpo que ya nos afectan la salud. Entonces, buscar espacios en donde el chico empiece a moverse. No solamente en el colegio con la actividad física que se hace y que están programadas. O sea, que es lo mínimo indispensable. Exactamente, buscar actividades extracurriculares, buscar espacios de juego en la familia, que la familia también empiece a moverse junto con el chico. Porque para decirle salir de la pantalla hay que proponerle algo alternativo, ¿no? Tal cual, porque si no quedamos muchas noches los padres enganchados a maratones de Netflix mientras el nene está en la Play. Claro. Y después le decimos dormir temprano. ¿Y cómo dormir temprano si todos dormimos tarde? Sí. Entonces siempre parte del ejemplo. Sí, como con la comida. Exactamente. Como arrancamos la Tal charla. cual, entonces pocas horas de sueño, deuda de sueño, termina generando sobrepeso, obesidad y todas las enfermedades que vienen con estas patologías, y muchas enfermedades que son de adultos que ahora empiezan a manifestarse en niños. Bien. Hipertensión, diabetes, que son patologías que eran de adultos y ahora ya vemos en niños chicos. De a poquito, ¿no? Ir logrando hábitos saludables y dar el ejemplo, creo que son los mejores consejos con los que nos podemos quedar. Exactamente. Gracias, un placer. No, por favor. Nos acompaña hoy en Tesis de Salud Alicia Baur, que es médico endocrinóloga. Muchísimas gracias, Alicia, por estar con nosotros. Y vamos a hablar de un tema que a veces está en el límite de la patología o no, porque es la sarcopenia, que tiene que ver con la pérdida de masa muscular, que de repente se puede dar como una cuestión natural, con la edad, ¿no? Llega lamentablemente e indefectiblemente la pérdida de masa muscular, pero a veces está asociada a una patología, ¿no? Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Qué es la sarcopenia? ¿Cuándo se considera sarcopenia la pérdida de masa muscular? Bueno, la sarcopenia es la disminución de masa muscular, de fuerza y de potencia. En realidad la sarcopenia comienza un poco con la edad, como vos dijiste, o sea, la masa muscular comienza a bajar a partir de los 50 años, pero cuando se expresa como debilidad es más o menos a partir de los 65. Entonces, bueno, en ese momento hay una disminución de la fuerza, de la resistencia y de la masa muscular que lleva a un montón de problemas. Entre ellos, el más frecuente son las caídas y las fracturas. Estamos hablando de una población que también a veces tiene osteoporosis por la misma edad, entonces bueno, se suma, o sea, hueso y músculo tienen una relación muy estrecha, entonces bueno, es una entidad que hay que considerarla mucho a partir de los 65 años. Yo decía, indefectiblemente a todos nos pasa que se va perdiendo con el paso del tiempo la masa muscular. Ahora, ¿cuándo esto es una enfermedad, una patología y qué se puede hacer para prevenirlo? Bueno, en realidad es una enfermedad cuando se suman otras cosas. Digamos, a la pérdida natural con la edad se suma también la menor ingesta de proteínas, que el músculo necesita proteínas, la menor actividad física y también la disminución de niveles de vitamina D, porque el músculo necesita vitamina D. Entonces, en esas situaciones es probable que el músculo baje más. Aparte, con la edad, también a veces uno ve el músculo y parece que tiene el mismo tamaño, o sea que no hay una disminución visual de la masa muscular, pero ese músculo tiene un infiltrado graso con el tiempo. Entonces, bueno, estamos hablando de este músculo fuerza, claro, estamos hablando de este músculo que no hace actividad física y que no tiene una dieta apropiada para alimentarlo, digamos. Entonces, en esos casos baja mucho la cantidad de músculo
y baja su fuerza, su resistencia, y ahí sí estamos en un proceso que se llama sarcopenia. ¿Qué podemos hacer para prevenir que suceda esto? Y tenemos que revertir esas cosas. O sea, en primer lugar, hay que comer proteínas. Aproximadamente hay que comer 1 gramo por kilo día, Ajá. por kilo de peso de cada individuo. Más o menos, si uno estima, no sé, 20, 25 gramos dividido en 3 comidas, en el desayuno, en el almuerzo y en la cena. Bueno, eso más o menos es el requerimiento de proteínas diarias. Tener un buen nivel de vitamina D. La vitamina D se mide, es un análisis que se mide en sangre, o sea que es sumamente sencillo y sabemos si esa persona necesita o no. Si necesita, la fuente natural de vitamina D es el sol, en los horarios seguros, o sea, al principio... Sin entrar en contradicción, claro, para no las dermatólogos. Con el dermatólogo. Por supuesto que si hay una contraindicación por algún problema de piel, hay suplementos de vitamina D. Pero si no, un ratito de sol a primera hora del día, a fin de la tarde, eso ya es suficiente, 15 o 20 minutos. Ajá. Y después hacer actividad física, ejercicios aeróbicos, ejercicios de resistencia y de equilibrio sobre todo, pues estamos hablando de adultos a partir de los 65 y sobre todo adultos mayores, que lo que queremos es que no se caigan. Claro. ¿Esto se da solamente en esta edad o puede darse en chicos o en jóvenes? En realidad, esto que estamos hablando digamos, sería la sarcopenia primaria, la sarcopenia fisiológica, que es a lo largo de la vida, sumado con estas cosas que hablamos. Pero después está la sarcopenia secundaria, que ahí sí puede estar en cualquier momento de la vida, que tiene que ver con enfermedades crónicas, con enfermedades oncológicas, con estar mucho tiempo en reposo, con ser muy sedentario, con ser desnutrido o no comer bien, bueno, con todos los ingredientes que hablamos antes, sumados a alguna enfermedad que nos lleva para alguno de esos caminos. Entonces, eso sí, se puede dar en cualquier edad. Con la buena alimentación, el ejercicio, estos consejos que nos dabas, ¿se revierte siempre la sarcopenia? Y no se revierte siempre, porque el factor edad por ahora no lo podemos evitar. Entonces, bueno, el músculo va teniendo su descenso fisiológico. Lo que tenemos que tratar es que no se sumen los otros ingredientes para que no sea más compleja la situación. ¿Hay alguna cuestión genética que nos predisponga a una mayor pérdida de masa muscular? En general, digamos, en cuanto a la genética, tiene que ver más con el sexo, la raza. Las mujeres tenemos más predisposición a la sarcopenia porque el hombre tiene más masa muscular. O sea, en el momento que ganamos lo que sería el pico de masa muscular, el hombre gana un 20% más por sus hormonas masculinas, por la testosterona. ¿Qué sería a qué edad más o menos? A los 30. A los 30. A los 30. Después la masa muscular se mantiene más o menos estable hasta los 50 y ahí comienza el descenso que hablamos. Entonces ya hay un tema, la mujer tiene menos masa muscular que el hombre y también la raza blanca tiene menos masa muscular que la raza negra, o sea, estas son un poco las diferencias generales, genéticas. ¿La terapia de reemplazo hormonal puede ayudar también a evitar la pérdida de masa muscular? Porque se asocia mucho, por ejemplo, la disminución de la testosterona con perder masa muscular. Claro, lo que pasa es que estamos hablando ya a edad que no es recomendable el uso de hormonas, salvo que haya un hipogonadismo, que ya es un problema específico, enfermedad que necesita un reemplazo hormonal, ya sea en el hombre o en la mujer, pero estamos hablando de mujeres menopáusicas que ya no tienen sus hormonas femeninas y a los 65 años, si nunca las han recibido, ya no es bueno que las reciban. O sea que no lo pondría, a diferencia de hueso, por ahí el hueso necesita los primeros años terapia hormonal de reemplazo, estrógenos en las mujeres, pero en el músculo no está en este momento como el tratamiento para mejorar el músculo. Claro, quizás se puede hacer en forma preventiva si se arranca en la premenopausia. Sí, yo diría que lo importante es esto que dijimos, la alimentación con proteínas, la actividad física y bueno, y tener una vida saludable al aire libre, que seguramente vamos a estar expuestos al sol y con un buen nivel de vitamina D. Cuando hablamos de alimentación, ¿qué alimentos concretamente se recomiendan?
Y los alimentos que más tienen proteína son las carnes, ya sea las carnes rojas, el pescado, el pollo, no necesita ser un trozo de carne, puede ser cualquier preparación, cualquier alimento que tenga un pastel de papa, una hamburguesa, un sándwich de jamón, o sea, cualquier preparación que tenga carne. Los lácteos tienen proteínas, la leche, el yogur y el queso. El queso, cuanto más duro, más proteínas tiene más calcio también, tiene más grasa también. Claro. Hay que tratar de buscar lo intermedio para que aporte un poquito todo. Y bueno, y sacando eso, hay algunas legumbres como pueden ser las lentejas, que también ahora que se usan mucho las hamburguesas de lentejas, cosas que uno también le puede dar a los chicos para tener ese pico óptimo de alimentación y de masa muscular cuando son jóvenes. ¿Cuándo hay que preocuparse y hacer consulta al médico? ¿Con qué sintomatología? Bueno, esto, digamos, a partir de los 50 años, no es que sea un estudio riguroso que haya que pedirlo, pero digamos puede ser un estudio preventivo, como se pide una densitometría para ver la masa ósea, se puede pedir un estudio de sarcopenia para ver qué está pasando con el músculo. En realidad la manifestación es a partir de los 65, o sea que medio esa es la edad donde habría que estudiar la masa muscular. Bueno, a estar atentos y a cuidarse, no toda la vida, para llegar lo mejor posible a estas edades de las que estamos hablando. Doc, un placer, muchísimas gracias. Muy bien, y de esta manera llegamos al final del programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por estar ahí acompañándonos, por estar del otro lado, y nos vemos en nuestra próxima emisión para seguir cuidándonos más y mejor juntos.